Los medios argentinos analizan la victoria como, bueno, un balotaje, la polarización chilena va por este rumbo. Sin embargo, yo estoy viendo que no hay tal polarización. Si tengo en cuenta que los tres candidatos que siguieron en los porcentajes son de derecha, es decir, hay una clara indicación mayoritaria de la sociedad chilena por la derecha, una quizás no tanto como marginal, pero una minoritaria inclinación por la izquierda, madura el triunfo de la derecha en Chile. ¿O esto no es así? Mira, lo de la polarización tiene que ver con que esta lectura, esta interpretación, tradicionalmente en Chile los dos grandes bloques eran, hasta hace pocos años, aunque tomaron otros nombres, pero esto se mantuvo, la concertación, como una expresión de centroizquierda e izquierda, progresista, más vinculada a expresiones socialdemócratas, y la derecha, digamos, liderada por Sebastián Piñera, que fue presidente 2 veces. Eh, para poner ejemplo práctico, la concertación, ahí tenemos la figura máxima, ha sido Michelle Bachelet, también presidenta 2 veces. Son expresiones de izquierda o derecha, así es el clivaje chileno, distinto al argentino, es más claro el derecha-izquierda, pero la verdad es que con poca expresión de extremos o expresiones radicalizadas. El Partido Comunista se integró a la concertación hace rato y es parte de los gobiernos democráticos ya en los últimos 2 gobiernos. Esto de la polarización apunta a que la candidata de la izquierda, centroizquierda, progresismo, todo ese conglomerado es comunista, es la primera vez en Chile que es comunista. Esto se exacerba y se enfatiza, en mi opinión, demasiado porque el PC no es el Partido Comunista una expresión radicalizada, es bastante moderada, es parte de este gobierno de Boric, ha sido parte del gobierno de Bachelet. Ahora, del otro lado sí tenemos más radicalidad, porque la derecha tradicional, que es en partes, y en parte se cree o se dice más democrática, liberal, moderna, quedó muy desdibujada. Y los candidatos que pasaron, el candidato que pasó, Kast, es republicano, es una conformación relativamente reciente en Chile de partido republicano, de, digamos, ultraderecha. Más a su derecha aún se encuentra Johannes Kaiser con el Partido Libertario, con expresiones ya o declaraciones y posiciones reñidas con las reglas democráticas. Entonces, por esto se habla de la polarización. Es cierto que el candidato es más bien de derecha radical, ultraderecha, muy conservador, muy distinto a la otra derecha chilena que está muy desdibujada. Y la candidata comunista, esto por supuesto se explota desde las derechas, se explota para evocar cucos que ya están, digo, pre-caídas del muro, pero los reviven. Perdón, Una sí, última sí, aclaración sí, nada sí. más, va a ser cortito. Es un pinochetista declarado. Yo tengo Sí, en la memoria videos de Katz reivindicando a Pinochet, a su gestión, de hecho sí. abogando por una continuidad de la dictadura. Lejos está de ser un simple un líder conservador, como lo dice, por ejemplo, el diario La Nación, para poner blanco sobre negro también. No, por supuesto, por eso sí lo de la polarización tiene más sentido en las candidaturas de derecha que en la candidatura de izquierda, que está en un bloque, digo, de izquierda, centroizquierda, progresismo, bastante amplio. Kast es tal como decís, por eso lo novedoso de estas elecciones es que quedó eh, desdibujada, porque la candidata era Evelyn Matei de la derecha tradicional, que antes tuvo 2 veces un presidente con Piñera, más en los últimos 20 años, 2 veces presidente Piñera, que era una persona que votó por el no en el plebiscito, es decir, que estaba a favor de que termine la dictadura y que se restablezca la democracia. Era un demócrata, puede gustarnos o no, uno puede estar o no de acuerdo con sus ideas, con sus ideas, digo, de derecha liberal, pero era un demócrata. Kast no.
no, por supuesto que va a tener un discurso más o menos políticamente correcto, pero sí, como vos dijiste, pinochetista. Beth, te quería preguntar cuál es la situación hoy en Chile que hace que haya una vuelta, si se quiere, a la derecha, ¿no? ¿Qué pasó con el gobierno de Boric para generar esta vuelta, ¿no? Esta demostración que hace el pueblo de irse para el otro extremo. Ya, yo creo que la, el fortalecimiento y más que fortalecimiento, el surgimiento de estas nuevas expresiones de derecha y de ultraderecha excede a Chile y excede a Argentina. Uh-huh. Algo pasa en el mundo que, digo, porque también escuchaba ayer, leía varias críticas así, bueno, el gobierno, la verdad es que yo para nada lo pondría, no porque no sea posible y legítimo hacer críticas al gobierno de Boric, que puede haber tenido cosas muy buenas, otras no tanto, otras errores, etcétera, pero de ninguna manera pondría la explicación en la figura de un presidente y de una coalición de gobierno, o sea, de un gobierno ahora, porque esto excede a Chile. Hay algo en el mundo y yo la verdad es que lo sitúo más en las crisis, en la crisis sociopolítica actual, digamos, y una crisis profunda del capitalismo. Capitalismo y democracia parecen, esto parece muy teórico, pero de verdad creo que hay que mirar un poco el mundo. Algo está sucediendo para que crezcan, para que las personas masivamente perciban que las ultraderechas dan respuesta a sus necesidades. Uh-huh. Y me parece que hay que verlo más allá de los liderazgos. ¿Qué pasa con la opinión pública? ¿Qué pasa con la ciudadanía? ¿Dónde cae ese? Porque cualquiera puede decir, digo, incluso más allá de la figura de Kast, de un Milei, de un Johannes Kaiser, porque ese discurso cae en territorio fértil. Y algo está pasando con el tejido social, algo está pasando con las expectativas económicas, algo está pasando que no da el modelo actual. Y bueno, Claro. parece que hay algo, la promesa fácil de las ultraderechas calza. Acá lo que mandó en las elecciones, lo que manda, porque todavía estamos en ese proceso, es el tema de seguridad. Y ahí la derecha dura tiene un discurso de alto impacto. Uh-huh. Y del otro lado nos ha costado muchísimo generar un discurso comprensible. Sí, a mí me llamó mucho la atención no puedo dejar de verlo así, perdón por el sesgo, pero ensañamiento con el pueblo venezolano, que acá nosotros, o no sé qué pasó, nos llegaron los venezolanos de mejor conducta, digo, no sé, es tan así, digo, hay mucha carga en las opiniones desbocadas, digo, de líderes, de políticos, de opinadores, de periodistas, de todo el espectro mediático, por lo menos, en Chile, muy duramente se refieren a venezolanos como los culpables de la introducción del narcotráfico, del delito, de las aberraciones más inexplicables. Y bueno, no sé si los asiste la realidad, la verdad. Ha aumentado el número de detención de venezolanos en ocasión de delitos, de robos o de justamente delitos vinculados al narcotráfico, como para que dé lugar a esas expresiones que a mí no dejan de llamarme la atención. Sí, sí, bien interesante. Lo que decís porque tal cual se magnifica y se enfatiza la nacionalidad de alguien que cometa un delito, esto mucho tienen que ver los medios, cuando es venezolano, colombiano y no en otros casos. Y esto da la sensación, porque Chile está quinto en el mundo en percepción de inseguridad, lo que no se condice en absoluto con los índices de delito. Quinto en el mundo junto con Myanmar, Chad y algún otro país donde la violencia es extrema. Uh-huh. Entonces, es delicada la cuestión de la percepción. Y en efecto, lo de la nacionalidad y asociar venezolanos y colombianos está a la orden del día. Ahora, sí, las cifras las hemos revisado y, no, por supuesto que en la comisión en la comisión de delitos no hay un porcentaje mayor de venezolanos, al contrario, el porcentaje mayor
ciudadanos chilenos involucrados en delitos, detenidos, etcétera, que las de venezolanos. Ahora, hubo una migración muy avalada por el gobierno de Piñera que fue descontrolada. Digamos que hubo un periodo de tiempo en el que entró migración con poco control de sus antecedentes. Esto es cierto, pero no tiene que ver, con la estigmatización que se hace usualmente de los venezolanos como responsables del ingreso del narcotráfico. El ingreso del narcotráfico tiene que ver con muchas otras circunstancias y vienen de hace más tiempo. Ahora, sí es cierto que en Chile lo que cambió, no aumentó el delito y no aumenta tampoco, como ya lo dije, no hay más migrantes de la nacionalidad que sea que chilenos que cometen delitos proporcionalmente. No es así. Lo que cambió en los últimos años es el tipo de delito, y es cierto que el crimen organizado y el narcotráfico están muy presentes. Pero esa asociación que se hace y que vos mencionaste, y que es muy cierta, es espúrea y es propia también de las ultraderechas, es culpar al otro, ¿no? Es responsabilizar al otro. Esto explica también que entre los migrantes, los venezolanos en este caso son el segundo grupo migrante en el padrón que tenían posibilidad de votar, el mayor es el peruano, ¿no? En Chile, esto es interesante porque es muy distinto a otros países, los migrantes después de 5 años de residencia tenemos derecho a votar en las presidenciales. Ajá. Quería preguntarte, ¿ya hay alguna encuesta post-electoral como para dar números de cómo viene el próximo balotaje el 14 de diciembre? Mira, que yo sepa, encuesta no, hoy es martes, seguramente alguien ya está preguntando, porque las elecciones fueron antes de ayer, solo Claro. podrían haber preguntado ayer. Pero de todas maneras lo que hay es cálculos, sumas y especulaciones, y claro, sí viene muy difícil para la candidata Jara, porque sacó el 26%, y la cuestión es qué es lo que podría sumar. En cambio, la derecha, como ustedes ya han mencionado, aunque Kast salió segundo con un 24 y algo, tiene parte, porque nunca el trasvasamiento es automático, ¿viste? No es que hay que sumar 24 de él más 10 de Kaiser más y hacer la cuenta exacta, pero está claro que la mayoría de esos votos, de los 3 de derecha, van a ir a dar a Kast. Uh-huh. Entonces las chances, el camino está difícil. Pero hay un factor que es ahora el bisagra de la cuestión. Quien salió tercero, Franco Parisi, con casi un 20% de la votación. Esa fue la gran sorpresa de las elecciones. Lo ponían mínimo cuarto o quinto todas las encuestas, salió tercero y no tan lejos de Kast. Ajá. Y ese sí es, alguien medio indescriptible, más que indescriptible, inclasificable, y no se sabe para dónde va a jugar. Y por supuesto que ahora juega también con eso, utiliza su posición de estrellato, y la tiene porque tiene la sartén por el mango con este caudal electoral, y no habiendo establecido ningún compromiso previo, con lo cual puede inclinarse hacia uno u otro lado. Lo mismo su bancada parlamentaria. Uh-huh. Es la bisagra y la que va a definir las mayorías en el Congreso. Sobre eso te iba a preguntar, independientemente de quién gane, ¿qué parlamento habrá? ¿Qué parlamento se encontrará? Sí, importantísimo, porque aunque Chile tiene un régimen presidencial, te pueden bloquear un gobierno, claramente. Y la derecha esperaba un mejor resultado, ojo, ahí por más que ganen la presidencial, está complejo el panorama para un gobierno de derecha. También hubiera estado para un gobierno de izquierda, pero para un gobierno de derecha está complicado en el Congreso. No tienen mayoría propia ni en el Senado ni en diputados. En el Senado ahí hay una disputa, decían 23-23, pero izquierda y derecha, pero parece que tiene algún senador más, el progresismo, izquierda, todo ese bloque. En diputados tampoco tienen mayoría propia, y el Partido de la Gente, este partido de Franco Parisi, de antipolítica, sí, anti-establishment, anti-todo, que además vivía en Estados Unidos, y hace campaña desde allá, es la verdad una figura bastante curiosa.
Él tiene una bancada importante, creo que entra con 10 diputados y sí puede inclinar para un lado o para el otro, por lo tanto es un poquito impredecible lo que vaya a suceder, pero la derecha no la tiene para un eventual gobierno para nada fácil. Beth, ¿se puede hacer una discriminación en términos sociales de quienes se inclinan por votar a Kast y quienes se inclinan por votar a Jara? Digo, ¿quién se inclina por votar a la izquierda y a la derecha? Sí, sí, ya hay datos de esa distinción, más allá de lo que venían dando estudios previos, ¿no? De cuál es la tendencia electoral, pero del voto algo ahí ya. Y, a ver, hay algo llamativo. Los sectores más vulnerables, más pobres, ya no votan por izquierda, digo, votaron mayoritariamente. Hay voto más de clase media baja y baja hacia Kast que hacia Jara. Curioso, ¿no? Ujú. Estas derechas y ultraderechas tienen un discurso que permea en sectores vulnerables. Y después hay otra distinción, urbano y rural. Jara tiene mayor votación en los sectores urbanos, Kast claramente en los sectores rurales, ni hablar de sectores rurales tradicionales más identificados con tradiciones. Y Parisi, mire, también es interesante en regiones extremas. Por ejemplo, el extremo norte, que es muy importante, allí arrasó. Y es importante, una región son regiones muy afectadas por la migración ilegal, por las fronteras, ¿no? Sobre todo la frontera norte y por el narco, y con ausencia del Estado. Pareciera que allí donde no está el Estado, a París sí le va bien, Claro. entre los pobres acá y entre poblaciones más con mayor nivel socioeconómico y cultural a Jara. Por otra parte, a París también le va bien entre los jóvenes. Las mujeres votan ya hace muchos años más candidatos o sea, su voto va más hacia mujeres y izquierda, Izquierdas centroizquierda, progresistas, y sí, los sí. hombres, más Kast y Kaiser, ni hablar. Sí, eso se está replicando en casi todas las latitudes del Sí, mundo. Es un fenómeno que sí. se está repitiendo hasta en Estados Unidos. Un Sí, el de electorado Nueva York, viste, prioritariamente fue de en el derecha. sector 18-25 de mujeres, tuvo Sí, 80% de sí. votación, Ujú, Mamdani. sí. Impresionante. Beth, te agradecemos mucho la posibilidad de conversar con vos. Ha sido muy amable. Lógicamente te estaremos llamando una vez operada, ¿no? Este trámite electoral a ver qué nos depara el destino chileno. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, un placer.